nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Siempre que se habla del periodo nazi, la historiografía tiende a recurrir a análisis morales, que está bien y hay que hacerlos, pero que tienen el problema de que con frecuencia no dejan analizar fríamente lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, cómo fue posible que un país, Alemania, arruinado completamente en el año 32, en 7 años estuviera en condiciones de dar una guerra e incluso casi ganarla. ¿Eso cómo fue posible? ¿Cuál fue el milagro económico que permitió a la Alemania de Hitler llegar hasta ahí? Bueno, pues de eso fríamente vamos a hablar hoy, de la política económica de Hitler. Si los fascismos gozaron de gran respaldo popular en la Europa de los años 30, fue porque sus políticas obtuvieron resultados excelentes con mucha rapidez. Un ejemplo asombroso es la política económica de Hitler, que en apenas 5 años podía ofrecer a los alemanes un balance deslumbrante. En 1932, Alemania tenía 6 millones de parados, con una tasa de desempleo del 43,8%. En 1936, el paro había descendido a 800.000 personas, un 12%. En cuanto al crecimiento, entre 1933 y 1938, Alemania aumentó su PIB nada menos que en un 50%. El país pasó en tiempo récord de la depresión a la prosperidad. ¿Cómo fue posible? La columna vertebral de la política económica nazi en estos primeros años fue un gigantesco programa de infraestructuras capaz de absorber gran cantidad de mano de obra y poner en marcha la máquina económica. Carreteras, ferrocarriles, presas, modernización industrial, productos sustitutivos de importaciones, industria de armamentos, una política keynesiana antes de Keynes. El problema era que una política así necesitaba una fuerte inversión inicial y Alemania no tenía de dónde sacar el dinero. No era posible subir los impuestos porque pocos podrían pagarlos. Tampoco se podía acuñar dinero desde el Banco Central porque eso provocaría inmediatamente inflación. Y seguía presente la pesadilla de la gran inflación de los años anteriores. Ni era posible, en fin, pedir dinero al exterior porque la crisis del 29 había reducido drásticamente el mercado de capitales y además Alemania tendía pendiente el pago de reparaciones de guerra. ¿Qué hacer? Magia financiera. El mago fue el presidente del Reichsbank y ministro de Economía desde 1934, Hjalmar Schacht, que inventó un artificio sorprendente, las letras MEFO, unas letras de cambio dispensadas por una empresa pública, que no por el Estado, de forma que el Estado no se endeudaba, pero cuya convertibilidad en dinero quedaba garantizada a posteriori por el propio Banco Central. De esta manera fue posible emprender, contra el valor de aquellas letras MEFO, un amplísimo programa que creó millones de puestos de trabajo en pocos años. Y con aquellos empleos se garantizó que la gente tuviera dinero para pagar impuestos y para consumir. Y con los impuestos y el consumo se reactivó la economía general. Para ello, por supuesto, el Estado se ocupó de planificar la economía hasta en sus menores detalles. Desmantelamiento de los sindicatos, encuadramiento de la fuerza de trabajo en estructuras controladas por el partido nazi, sometimiento de la actividad económica al programa político, etc. El nacionalsocialismo no limitó la propiedad privada, pero reguló enteramente la producción y el trabajo. Y 5 años después de llegar Hitler al poder, Alemania era nuevamente una potencia industrial. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tema espinoso este porque da la impresión de que está prohibido decirlo, pero bueno, si el nazismo tuvo éxito fue precisamente porque hizo unas políticas determinadas que consiguieron cubrir sus objetivos en un tiempo récord y el aspecto económico sin duda fue el más notable. Sin duda ninguna, desde luego. De otra manera no se entendería en absoluto la masiva adhesión entusiástica, por otra parte, de los alemanes a Hitler antes y sobre todo después de llegada al poder, precisamente porque ejecutó un tipo de política económica y social muy avanzada para la época
en fin, muy también variopinta, porque es un poco complicado de explicar, pero es verdad que llevó la prosperidad a un país que estaba absolutamente en la ruina y estaba casi en 7 millones de parados, y 5 años después Alemania demandaba mano de obra. La prosperidad, si se quiere en cierta manera modesta, porque se construyó también sobre el control de los salarios, sin embargo, bueno, pues fue una prosperidad creada sobre la idea de que había que repartir el trabajo para que todo el mundo tuviera trabajo, y de ese modo pues llegó un poco a todas partes, ¿no? Un poco complicado de explicar, dices, ¿no? Muy difícil de explicar, porque realmente el problema era complicadísimo, porque no podía recurrir ni a impuestos, ni a deuda, ni a emisión de moneda, y entonces aparece el talento de Hjalmar Schacht, que es un personaje del que quizá, bueno, como es el menos conocido cuando normalmente se habla de este primer periodo de la política nazi, haya que hablar un poco de él, un banquero profesional. Sí, un banquero profesional. Era un hombre muy poliédrico, digamos. Era un hombre con excelentes relaciones con la masonería, por ejemplo. Era un hombre considerado internacionalmente como uno de los grandes financieros del mundo. Tenía unas excelentes relaciones con los financieros británicos, también franceses y norteamericanos. Y desde luego, en ese sentido, en el de su obra político-económica, fue un verdadero mago. Él, en la época de la gran inflación, se había dado cuenta de que creando una moneda novedosa, una nueva moneda, muchos de los efectos de la anterior inflación se paliaban de modo automático por ese solo hecho. Es más o menos lo que hizo con los bonos MEFO. O sea, crear una especie de si no de moneda, de modo de pago paralelo a la moneda oficial para controlar la inflación mientras se creaba empleo, que lógicamente era un efecto de la creación masiva de empleo, como sucedió en Alemania, era el repunte de la inflación. Se quería controlar la inflación y, naturalmente, bueno, todo ello se hizo también a costa de la deuda, sin duda ninguna, pero la deuda se disparó, pero es que, entre tanto, a su vez, el PIB se multiplicaba. Claro. O sea, realmente la situación es muy compleja, porque además tenemos que tener en cuenta un hecho fundamental para entender todo lo que ocurría en Alemania entonces, y es la peculiar manera en que funcionaba la administración nacionalsocialista. Y los nazis tenían la costumbre, digamos, Hitler tenía la costumbre de crear organismos, digamos, ex profeso para acometer una tarea determinada, ¿no? Y esos organismos no sé cómo decirlo, pero existían en paralelo al Estado, de tal manera que el Ministerio de Economía, cuando sale Schacht en 1938, es un ministerio, no voy a decir vacío de contenido, pero sí que muchas de sus atribuciones pertenecían a otros organismos. Está muy bien visto eso, efectivamente, porque es un totalitarismo singular el nazi. Es lo que llama Louis Dumont una poliarquía, en realidad. Hay muchos poderes que, por supuesto, todos obedecen a uno solo, pero no es un solo aparato de Estado, efectivamente. Las letras MEFO, no confundir con MAFO, que eso es una cosa muy española, MEFO obedece a las siglas de una sociedad de investigación metalúrgica, más o menos, que es el artificio que se crea para poder comprometer dinero sin necesidad de darlo y, por tanto, no tener que meter masa monetaria en el mercado. Poder hacerlo cuando ya se ha ganado el dinero, que es lo que permite, evidentemente, controlar la inflación. Hay que decir, y es importante, que todo esto se hace, por supuesto, a costa de una, ¿cómo decir?, reglamentación extraordinariamente rígida del mercado del trabajo y del trabajador. Entonces, los sindicatos quedan desmantelados, el derecho de huelga se prohíbe. Es verdad que había tanto paro que el derecho de huelga era una cosa enteramente superflua, todo se ha dicho. También es verdad que al mismo tiempo que queda, por ejemplo, prohibido renunciar a un trabajo que te ofrezcan, la ley te prohíbe renunciar a un trabajo si te lo ofrecen, al mismo tiempo se crean estructuras que dan al trabajador una serie de ventajas y de beneficios en materia de bienestar que hoy nos parecerían, en fin, convencionales, pero que en la época eran revolucionarias, o de las vacaciones pagadas, bueno, y eran cortas, pero bueno, pagadas, la casita, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, lo que hay es una disciplina que se impone sobre el capital y sobre el trabajo, sobre los dos. El nacionalsocialismo casi podría denominarse en esta materia más que otra cosa, si atendemos al aspecto puramente económico, casi nacionalcapitalismo. Es decir, es una... Es un poco un capitalismo de Estado, ¿es verdad? Sí, es una especie de capitalismo de Estado y es una reglamentación en muchos terrenos exhaustiva, los precios agrarios, por ejemplo, del funcionamiento de la economía nacional. Está claro desde el primer momento que la economía queda subordinada a los objetivos políticos, de una manera diáfana. Sobre eso no debe haber discusión, porque es un hecho básico, ¿no? Y en cuanto a los trabajadores,
a todos se los incluye en un solo sindicato, el Deutscher Arbeitsfront, el Frente Alemán del Trabajo, y que gozan de una serie de ventajas, como bien has dicho, que efectivamente, visto desde el punto de vista de hoy, pues aparecen relativizadas, pero que en la época eran muy importantes. Pensar que, por ejemplo, los trabajadores podían no ya disfrutar de vacaciones pagadas, que por supuesto, sino además disfrutar, digamos, de la posibilidad de viajar a lugares exóticos, a lugares lejanos, en ocasiones dentro de Alemania, pero otras fuera de Alemania. Se prohibió el despido libre. Claro, estaba prohibido, por supuesto. Se prohibió el despido libre. Claro, no se podía, ¿no? Entonces, y además había una obligación, más que un acondicionamiento, de invertir una parte de los beneficios que obtenían las empresas en la generación de nuevos puestos de trabajo, ¿no? Por tanto, hay una reglamentación exhaustiva, como digo, del capital y del trabajo. Desde el punto de vista del trabajador, salvo los trabajadores más ideologizados, digamos, las ventajas fueron innegables, fueron muchísimas. Hay que decir, porque es objetivamente así, que en apenas 5 años un trabajador ganaba 10 veces más en el año 38 que en el año 33, con lo cual las adhesiones al régimen de Hitler se explican, entre otras cosas, por eso. Ahora bien, en ese mismo año es cuando Hjalmar Schacht no aguanta más y se marcha, porque tiene unos encontronazos formidables con Goering. Y además por razones no ideológicas, porque Schacht era un profesional, sino económicas, técnicas. Es decir, él piensa que empeñarse tanto como Goering pretende en fomentar fundamentalmente la industria de armamentos va a generar una inflación extraordinaria y él de eso no quiere ser responsable. Claro, porque ciertamente la deuda está creciendo y él en ese momento considera que es el problema que hay que atajar. El planteamiento del gobierno alemán era, como digo, de todos estos organismos, el plan cuadrienal, por ejemplo, la creación posteriormente del Ministerio de Armamentos, la oficina incluso económica de las SS, etcétera. El funcionamiento de este tipo de organismos de algún modo saboteaba la dirección del Ministerio de Economía. Y él es un hombre fundamentalmente técnico, es absolutamente cierto, pero irá ideologizándose en contra del régimen de una forma creciente porque cree que el régimen, si se quiere interpretar así, por patriotismo, pues es una explicación, porque cree que el régimen va a llevar a la ruina a Alemania a través de esa política de armamentos que él considera que va a desembocar necesariamente en una guerra. Es muy interesante porque una buena parte de la antigua estructura del Estado alemán que había saludado a Hitler y había trabajado con él, es verdad que a partir de esos años 38, 39, etcétera, empieza a apartarse por el belicismo desolejado, por la política antisemita, ya absolutamente a calzón quitado en este momento. Al principio era más retórica que otra cosa, y Hjalmar Schacht está entre ellos, a pesar de lo cual será juzgado en Nuremberg, sin embargo. Sí, es juzgado en Nuremberg, es absuelto, tenía excelentes relaciones y algunos de los principales responsables económicos, sobre todo británicos, entre bambalinas trabajaron. ¿Le debían dinero? No, pero tenía largas amistades, estrechas amistades de hace mucho tiempo y trabajaron para la absolución de Schacht de una forma muy efectiva, como se vio luego en la sentencia, ¿no? O sea que él había terminado la guerra en un campo de concentración. Sí. O sea, él está en un campo de concentración cuando llegan los aliados. Hay que recordar efectivamente que en el 44 Hitler las SS le meten en un campo de concentración porque le acusan de haber formado parte de la conspiración del golpe de Stauffenberg contra Hitler. Así es. Él pertenecía a círculos de oposición por esa razón, por razón de que veía que Alemania iba hacia el desastre, lo que él interpretaba que era el desastre, y luego la evolución terminó por darle en cierto modo claro la razón, y se convirtió en un opositor esencial para muchos de los planes de los que se oponían a Hitler. Él se ideologiza después de la guerra, pero es verdad que ya antes tiene unas conexiones inequívocas con muchos sectores extranjeros, como he dicho antes, en torno a la masonería, que están ahí, ¿no? Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, esta es la cuestión. Hubo efectivamente un milagro económico alemán en esos años. Milagro que terminó conduciendo a la catástrofe. Su autor fundamental fue su cerebro, Hjalmar Schacht, y la gran adhesión que suscitó el régimen de Hitler dentro del pueblo alemán se debió a los éxitos de esa política. Luego todo acabó seguramente como tenía que acabar, es decir, mal, muy mal. Fernando, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas noches.